Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Una vez más, reunidos a través de este video para hablar sobre la palabra de Dios, sobre la verdad del Evangelio, sobre la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Yo quería mencionar un programa que se los recomiendo, que es La Voz de la Esperanza, que lo pueden ver por YouTube. Simplemente poniendo La Voz de la Esperanza en la barra, aparece directamente este estudio que hacen el pastor Grieve con su esposa, que a mí particularmente esta semana ha tocado tremendamente mi corazón y nos ha hecho ver realmente por qué Cristo vino a este mundo a morir por todos nuestros pecados. Esa divinidad de Cristo, ese Dios de Cristo se mezcló con la naturaleza humana e hicieron una unión perfecta para que Él pudiera manifestar su amor a la humanidad y dar la vida en una cruz por todos nuestros pecados. Les recomiendo, hermanos, que más que nunca lean el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en donde dice claramente que el Verbo es Dios desde el principio. ¿Quién era ese Verbo? ¿Quién estaba en el principio con Dios creando el mundo? Porque la palabra dice, todo fue creado por intermedio de Él, y lo que no se veía también fue creado por intermedio de Él. Entonces, hermanos queridos, fijemos la vista en Jesús, autor y consumador de nuestra salvación. Aquel que no escatimó su propia vida, que después la tomó al resucitar al tercer día, no escatimó esa vida en darla por todos nosotros pecadores. Hoy yo quiero tocar un tema referente a los escritos de nuestra hermana Elena de White, la última profetisa que el Señor levantó para dar testimonio de la verdad y corregir a tantos hombres y tantos teólogos que opinaban diferente a lo que eran las Santas Escrituras, hasta ponían en tela de juicio la divinidad de nuestro Cristo. Pero acá vamos a ver y vamos a entender realmente lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Vamos a empezar nombrando y empecemos a leer para poder entender esto que nuestra hermana Elena de White escribe en el conflicto de los siglos en la página 312, en referencia al conflicto que se inició en el cielo y siguió y sigue acá en la tierra. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. La gran ciudad es también comparada simbólicamente a Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, se manifestó especialmente en su libertinaje, y este pecado también sería un rasgo preeminente
de la nación que cumpliría las especificaciones de este pasaje. Queridos hermanos, es decir, acá toma como ejemplo a Sodoma. Sodoma, ¿por qué se caracterizaba? Por su libertinaje y no obedecer a las palabras de Dios. No seguir las cosas buenas, sino seguir las cosas malas. Porque no es lamentablemente, sino que tenemos dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y se nos ha dado un libre albedrío para que nosotros podamos elegir. Por eso no hay, después que las cosas malas vienen a nuestra vida, echar la culpa a nuestro Dios, diciendo que Dios nos castiga. No, porque somos nosotros mismos los que como Sodoma elegimos el camino del bien o el camino del mal. Fíjese, hermanos queridos, que Sodoma eligió el libertinaje, eligió en vivir en pecado, eligió toda clase de abominaciones y terminó destruida por fuego. Terminó destruida. ¿Por qué? Porque su decisión no fue buena para con Dios, sino que fue mala para con el enemigo. Entonces, de acuerdo con las palabras del profeta, un poco antes del año 1798, algún poder de origen y carácter satánicos surgiría para hacer la guerra a la Biblia. Y en la tierra donde se silenciaría de esta manera el testimonio de los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo de Faraón y el libertinaje de Sodoma. Es decir, en la profecía que yo le voy a contar ahora, los dos testigos, es decir, los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, que iban a predicar por 1260 días, que eran 1260 años. Esta profecía se cumplió antes del año 1798. Y en esa terminación empezaron a aparecer cosas malas en contra de las Santas Escrituras. Para hacer guerra, por supuesto, a las Santas Escrituras. ¿Y quién hace guerra a las Santas Escrituras? El diablo, Satanás. Él empezó a silenciar el testimonio de los dos testigos. Él empezó a mezclarse en las palabras de las Santas Escrituras, porque él también conoce la palabra, Satanás la conoce perfectamente. Por eso se mezcla en la palabra y confunde al mundo. Él dice, transgiversa las palabras de los dos testigos, es decir, del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. ¿Para qué? Para crear confusión en el pueblo de Dios, para que se pierda. Acá, claramente, está demostrado el ateísmo de Faraón. Cuando Faraón dice, ¿quién es ese Dios que viene a reclamar que yo deje ir al pueblo de Israel? Yo soy Faraón, soy el rey, como queriendo decir que él era el Dios en ese momento y no creía en el poder de Dios, en un Dios supremo. Por eso Moisés le fue a decir a Faraón que dejara ir al pueblo judío. Y él no quería reconocer que había un Dios que lo había creado a él mismo. Y el libertinaje de Sodoma, también estaba mezclado con esto. ¿Quiénes son los que decidieron el libertinaje de Sodoma? Eran ateos porque no creían en Dios. Porque prefirieron más
están sumergidos en esos pecados que ellos preferían seguir que seguir la palabra de Dios. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, es decir, 5 años antes que se cumpliera la profecía de la prédica de los 2 testigos, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se arrogaban el derecho a gobernar una de las más admirables naciones europeas, levantar su voz unánime para negar la verdad, más solemne que las almas de los hombres pueden recibir y renunciar unánimemente a la creencia y adoración de una deidad. Es decir, todos estos hombres, gobernantes, que se manifestaron antes de que terminaran los 2 testigos de predicar, ¿qué hacían? Predicaban falsedades y decían que la deidad no existía. ¿Y quiénes eran estos hombres? Acuérdese en Apocalipsis que están vestidos de púrpura y escarlata. Esos hombres que transversaron la palabra de Dios y que condenaron a Jesucristo en la cruz. Porque a ellos les convenía más, pero ellos no se dieron cuenta que beneficiaban con la muerte de Jesús a los pecadores. Pero a ellos les convenía más que Jesús muriera. ¿Para qué? Para seguir con todo el libertinaje y todo el ateísmo para que las futuras generaciones venideras no recibieran la prédica de los 2 testigos y se perdieran y no creyeran en la deidad, no solo de nuestro Señor Jesucristo, sino de nuestro Dios. Desviaban el camino de la verdad, ponían piedras, ponían trabas, y hoy en día también están poniendo piedras y trabas, No se crea que en la antigüedad nada más, hoy en día también. Seguimos. Francia es la única nación del mundo acerca de la cual sobreviven registros auténticos de cuando como nación se irguió en abierta rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles han habido y continuarán habiendo en Inglaterra, Alemania, España y otros lugares. Pero Francia se distingue en la historia mundial porque por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios y donde todos los habitantes de la capital y una vasta mayoría de otros pueblos, tanto hombres como mujeres, bailaron y cantaron de gozo al aceptar el manifiesto. Es lo mismo que Sodoma y Gomorra. Igual, exactamente lo mismo. Festejan su destrucción. Festejan el no tener Dios, porque son ateos. Pero le voy a decir una cosa. En el fondo los ateos sí creen en Dios. Pero el libre albedrío que uno tiene lo hace elegir las cosas mal porque tenemos naturaleza pecaminosa desde el Edén. Y la humanidad sigue toda esa pecaminosidad durante toda su vida. ¿Y quién vino a salvarnos de esa pecaminosidad? Nuestro Señor Jesucristo. Porque si no tenemos una relación con Él, si no profundizamos un estudio, si no conocemos a nuestro Dios, nadie verá al Señor. No podemos decir que creemos en Dios y no lo conocemos. Toda esta nación de Francia que decretó que no hay Dios, no conocen al Creador, no fundamentan su creencia en aquel que los creó a ellos mismos a imagen y semejanza de Él.
Qué tremendo que es todo esto, hermanos queridos. Qué tremendo que una nación como Francia, acá nombra también a algunas más, nombra a Inglaterra, Alemania, España, pero hace énfasis en Francia, porque en Francia en esa época decretó que no había Dios. Pero ya, Cristo ya había muerto por nosotros en la cruz por nuestros pecados. No podían obviar lo que estaba escrito en los dos testigos, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo. Queridos hermanos, ¿cuál es el camino que nosotros queremos seguir? ¿Por qué transgiversamos las cosas y hacemos a la gente perder? Esto es tremendo lo que el espíritu de profecía nos está contando acá. Hasta bailaron y cantaron, se pusieron contentos. Claro, podían hacer lo que querían con sus vidas. Pero no se olvide, querido hermano, que Dios dice que Él dará el pago en mano por cada obra que uno haya hecho en este mundo. Francia también presentó la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución se manifestó una condición moral envilecida y corrupta similar a la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta, juntos al ateísmo y el libertinaje de Francia, tal como nos lo da la profecía. Escuche atentamente, hermanos, la profecía de nuestra hermana Elena de Huay contra estas abominaciones que hizo la ciudad de Francia. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial. Acuérdese que Cristo y la Iglesia son una misma persona, porque Cristo, cuando vuelva otra vez, va a tener una mayor relación con la Iglesia. El compromiso más sagrado que puedan hacer los seres humanos y cuya permanencia contribuye muy poderosamente a la consolidación de la sociedad, al estado de un mero contrato civil de carácter transitorio que dos personas cualquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto descubrir la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, agraciado o permanente en la vida doméstica y de obtener al mismo tiempo la seguridad de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no podrían haber inventado un plan más efectivo que el de la degradación del matrimonio. ¿Por qué se ataca al matrimonio? Porque el matrimonio es la base fundamental de la sociedad y que fue instituido por Dios. ¿Para qué? Para nuestro bienestar y nuestra salvación. ¿Por qué dicen que Jesús es el esposo y la iglesia es la novia? Porque esa misma relación que tiene Cristo con la iglesia es la que tienen que tener los matrimonios. Entonces, ¿Satanás en dónde ataca? En esa unión. Ataca a Cristo, no lo puede atacar porque Cristo sabe defenderse. El Señor tiene su palabra, Él mismo se defiende. Pero la iglesia, que está compuesta por gente que a veces, como Sodoma y Gomorra, están en sus propios pecados, es ahí donde Satanás tiene su campo de batalla, en la iglesia. Y fíjese lo que está pasando, querido hermano. Fíjese lo que está pasando. Yo no soy quien para criticar, pero fíjese, en estos días la iglesia adventista ha invitado a un cantante
Daddy Yankee para que cante en la iglesia. Yo no sé si va a cantar cosas de Dios o no va a cantar cosas de Dios. Pero antes de invitar a una figura de esta naturaleza, tendrían que haber ayunado, tendrían que haber orado al Señor para pedirle si era necesario que esta persona se presentara en la iglesia. Porque a veces los seres humanos, con nuestras propias decisiones, perjudicamos a los demás. Y eso es lo que pasa, se perjudica a los demás con las decisiones que se toman. Por eso Cristo nos dejó este libro que es las Santas Escrituras, para que nosotros podamos protegernos de los ataques del maligno, del león rugiente que anda dando vueltas buscando a quien devorar. Seguimos. Sofía Arnold, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Fíjense en lo que esta mujer aberrantemente declara, que el matrimonio es el matrimonio del adulterio. Tremendamente en contra, tremendamente atea, tremendamente a la idea de que no hay un Dios. Yo quisiera saber si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién es nuestro Creador? ¿Quién es el que nos formó en el vientre de nuestras madres y nos vio formarnos en oculto? ¿Quién fue el que nos creó a nosotros con esta fisonomía, que es la misma fisonomía que tiene Dios? Él es el Creador. Él todo lo escudriña. Él todo lo sabe. Él no ve la figura, exterior del hombre. Él ve el corazón del hombre. A Él no se le escapa nada. Por eso Él dice que va a dar el pago en mano. Queridos hermanos, acá claramente está declarada la guerra entre el bien y el mal. Está declarada tangiblemente lo que Satanás quiere destruir al Cristo. Pero no pudo, porque Satanás venció en la cruz y venció a la muerte. No pudo. ¿Y en quién va a creer usted? ¿En el vencedor o en el vencido? ¿Quiere ser victorioso en Cristo Jesús? ¿Quiere heredar la vida eterna, hermano? Empiece a poner su vida y sus pensamientos en Cristo, porque Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, porque si no conocemos a Jesucristo, no podemos conocer al Padre, porque Cristo y el Padre uno son. Porque Cristo estaba en el principio de la creación con el Padre y el Padre con Él. Y para terminar, queridos hermanos, voy a leer 2 o 3 versículos de Apocalipsis en el capítulo 22. Prestemos mucha atención en lo que Juan escribe en Apocalipsis 22. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En el capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. Y vamos a ver. Apocalipsis 22, en el versículo, primero vamos a leer el versículo 18. Yo advierto, dice el Señor, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Es decir, si nosotros escuchamos la palabra de este libro, y después queremos predicar sobre este libro, Dios dice, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Queridos hermanos, mucho cuidado
con transgiversar la palabra del Señor. ¿Cuáles son las plagas de este libro? Las enfermedades. Las enfermedades. ¿O usted por qué se cree que en la antigüedad Jesús sanaba ciegos, sordos, cojos, gente que tenía problemas en la piel, gente que moría, los resucitaba? ¿Por qué? ¿De dónde vienen todas esas enfermedades? De nuestra vana manera de vivir y de nuestras propias decisiones malas que tomamos en nuestra vida. La lepra era muy común en ese tiempo. Y acá Dios nos está advirtiendo en el versículo 18. Yo advierto, dice el Señor. Vamos a leer el versículo 19. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, hermanos, preste atención lo que estamos leyendo, que es importantísimo. Es para nuestra salvación estos versículos. No transgiversemos la palabra, no quitemos nada de este libro ni añadamos nada. ¿Por qué? Porque si no somos malditos. Pero éramos malditos, porque la palabra dice que Jesús se hizo maldito en la cruz para que nosotros seamos benditos. No siga siendo maldito, hermano. Cumpla con la palabra de Dios. Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto es impresionante. Se quita su salvación del libro de la vida. ¿Sabe cuál es ese libro? El libro de la vida eterna y de la santa ciudad. Porque en la vida eterna vamos a bajar con la santa ciudad otra vez cuando sea el cielo nuevo y la tierra nueva. Y Jesús va a bajar por tercera vez a reunirse con su pueblo en esa ciudad y vivir por los siglos de los siglos. Y de las cosas que están escritas en este libro, no añadamos ni quitemos nada a este libro, queridos hermanos. Quiere tener vida eterna, haga las cosas como Dios quiere, no como usted quiere. Seguimos 2 versículos más. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús, dice Juan, el que escribe este libro. Dice que ciertamente el Señor va a volver como ladrón en la noche. Él mismo lo dijo, de su boca salió. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿En qué estado nos va a encontrar el Señor? ¿De qué manera nosotros podemos entender que tenemos que ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo? Es el único que nos dio la vida eterna. Y el último versículo de la Biblia dice, presta atención, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, vivimos y respiramos y tenemos misericordia gracias a nuestro Señor Jesucristo, el intercesor de la vida eterna. Cerramos este santo libro y hacemos un pequeño comentario sobre estas palabras que el Señor ha puesto en mi boca. Si nosotros queremos heredar la vida eterna, si nosotros queremos hacer las cosas bien, si nosotros queremos estar con Cristo en los lugares celestiales, no tenemos que prestar atención a lo que yo leí de nuestra hermana Elena de Huay. Porque nuestra hermana Elena de Huay lo que hizo fue abrirnos la mente a nosotros para que podamos encontrar el verdadero camino, la verdad y la vida hacia Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que conociendo a Cristo Jesús podamos conocer el rostro del Padre. Porque si no,
conocemos a Jesús, nadie verá el rostro del Padre. La palabra es viva, eficaz y cortante como espada de doble filo y lo dice claramente. Lea el Sermón de la Montaña, léalo, profundícelo, guárdelo en su corazón. Es un manantial de vida el Sermón de la Montaña. Lea también el Salmo 23, en donde nuestro hermano David nos deja también una riqueza impresionante en su palabra. Lea el Evangelio de Juan completo, que es de los 4 evangelios es el más espiritual, el que más se ha fijado en lo que Cristo vino a hacer como Dios en este mundo, tomando la naturaleza de hombre en esa unión perfecta para venir a salvar a la humanidad de todos sus pecados. Seamos creyentes, no incrédulos, porque el incrédulo no hereda la vida eterna. Hermanos queridos, Jesucristo está lo más cerca posible de su corazón. Él lo está esperando para transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, como lo está haciendo conmigo, como lo hace con tantas personas que tienen una relación con el Cristo. Dios los bendiga. Oramos. Padre, gracias por todas las cosas que nos das y por todo lo que nos enseñás todos los días. Gracias por nuestra hermana Elena de Huay, que nos ha enseñado tantas cosas hoy acerca de la guerra espiritual que se dio en el cielo y que sigue acá en la tierra. Gracias por todo lo que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.